siguiendo en la agenda informativa aquí a largo plazo, y te habíamos anticipado que íbamos a estar metiéndonos a analizar la agenda económica y financiera porque desde la semana pasada en los mercados nacionales e internacionales se está viviendo una situación de turbulencia y de incertidumbre. Sabes que ayer, en el inicio de la semana, las principales bolsas del mundo se dieron por encima del 2% promedio en un clima de pesimismo, por lo que tiene que ver con una sospecha de que la economía de los Estados Unidos, la principal economía del mundo, va a enfrentar una recesión y que la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, va a seguir subiendo las tasas de interés para detener una inflación que para ellos es galopante, con un ritmo del 8,6% anual, cuando nosotros sabes que en la Argentina estamos casi al 5% mensual. Pero para ellos es algo muy preocupante porque es la tasa de inflación acaso más alta en 40 años. Bueno, las principales bolsas del mundo, Wall Street, principalmente el mercado de Nueva York, perdió un 4,6%, y aquí en la Argentina la situación mundial se está profundizando porque el riesgo país, uno de los indicadores claves para aquellos que quieren realizar inversiones, está escalando, tocó un nuevo récord, está por encima de los 2.100 puntos, y en lo que tiene que ver con lo más cotidiano, con lo que quizás vos ves, si estás transitando por la plaza financiera o por algún banco, ves la cotización del dólar, también viene subiendo y fuerte, porque el contado con liqui tocó ayer 237 pesos, el blue orilló los 216. Para analizar un poquito qué está pasando, entender qué sucede, si esto es una tendencia de corto o de largo plazo, nos está acompañando una voz exquisita que muchas veces hemos citado y recurrido para poder entender qué pasa. Él es Guido Lancilota, es analista bursátil y director ejecutivo de Azur Capital. Guido, ¿cómo estás? Te saluda Ezequiel Chavay. Hola Ezequiel, muy buenos días, saludos por ahí, ¿cómo estás? Muy bien, y lindo escucharte. A ver, Guido, contanos a qué se debe esta turbulencia en los mercados financieros de los últimos días, si se quiere, para ampliar un poco el escenario y no quedarnos solo con el inicio de la jornada de ayer lunes, pensando un poquito más allá. En la semana pasada el gobierno y el FMI comunicaron que se había aprobado el primer tramo, la primera revisión del acuerdo de refinanciación de la deuda, y así todo, las señales que vienen de afuera y de adentro parecen ser negativas, porque las reacciones fueron en un sentido contrario a las esperadas. Bueno, sin tratar de entrar en tecnicismos, es importante situar un poco el contexto. Como vos bien decías en la introducción, estamos en un mundo donde Estados Unidos está percibiendo una inflación mucho más alta de lo que están acostumbrados, y eso en general lo que lleva a replantear es cuánto tiene que valer la tasa libre de riesgo en Estados Unidos, y eso lleva también a pensar si es un instrumento que debieran empezar a ajustarlo al alza para poder equiparar un poco el efecto inflacionario. Si bien es un tema técnico, lo que deja al desnudo es que es una señal mala para los mercados, porque quiere decir que empieza a ser más interesante poder colocar en una tasa en Estados Unidos que comprar acciones, comprar bonos, comprar cualquier otro tipo de inversión. Entonces, eso es lo que hizo que se vea una corrección muy importante en los mercados en los últimos días y ya desde principio de año, porque esto es una incertidumbre que se viene dando ya desde principio de año, no solamente de las últimas 2 semanas. Y acá localmente, como vos decías, si bien se cumplió con la meta del Fondo Monetario, habría que remarcar que a veces las metas que se cumplen son contables y los efectos de la economía van por otro lado. Es decir, uno puede estar diciendo, bueno, cumplí con determinados requerimientos, pero en la calle o en los mercados se vive otra realidad. Entonces hay una disociación en ese sentido, y es muy importante el tema del Fondo Monetario porque luego de los últimos 2 días, donde vos mencionabas que hubieron algunas alteraciones en las principales variables argentinas, se empieza a pensar si el plan con el Fondo Monetario va a ser sustentable en el tiempo o se va a romper, digamos, ¿no? Sí, vos bien lo mencionabas ahí, y la noticia, junto con la aprobación de las metas o de los objetivos de la primera revisión trimestral, vino acompañada por también la novedad de que, si bien no se cambiarán los objetivos finales, sí podría haber ligeras modificaciones en las metas de los próximos trimestres, con lo cual el camino de llegada es el mismo, eso se interpreta, pero podría haber algunos reajustes que tienen que ver con
la coyuntura misma que se está atravesando, pero también con las dificultades que podría enfrentar la Argentina para cumplir con esas mismas metas, ¿verdad? Se habla de que posiblemente haya reajustes presupuestarios y que en una situación también de inestabilidad se reorganicen partidas y quizás se incremente el gasto, ¿no? Recordemos que el acuerdo con el FMI tiene varios objetivos. Uno de ellos es reducir drásticamente, sensiblemente, el déficit del Estado, es decir, el gasto. Es cierto, es cierto. Me parece importante plantear que si bien con el fondo había que acordar, fue un acuerdo a destiempo, ¿sí? Con el diario del lunes la verdad que fue un acuerdo a destiempo, y también fue un acuerdo en un momento donde es muy difícil plantear una hoja de ruta para un país que tiene ya desequilibrios estructurales bastante importantes como los que tiene Argentina. Por lo tanto, como vos bien decías, es posible que muchas de las metas se tengan que volver a revisar, porque llevado digamos, a un ejemplo concreto, si hoy se le está haciendo difícil a una familia, a una empresa, generar un presupuesto, poder proyectar de acá a unos meses cuánto va a ser lo que tiene que gastar, cuánto va a ser lo que tiene que consumir, a qué precio lo va a hacer, también eso se transmite a lo que son las arcas estatales, por lo cual un acuerdo con el fondo hoy, y bueno, seguramente tengamos que pensar en que pueda haber nuevas revisiones. El punto está en si el fondo va a poder acompañar a la Argentina o le soltará la mano, ¿no? Porque esto ya es una cuestión donde están los dos comprometidos en esto. Totalmente. Arrancábamos esta entrevista y este análisis hablando un poquito de lo que está sucediendo con los mercados, con estos cimbronazos de las últimas horas, pero también si lo miramos con una perspectiva un poquito más de largo plazo, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, ya desde hace semanas, quizá meses, viene anunciando que va a subir la tasa de interés, buscando frenar, si se quiere, la inflación que se está registrando en ese país. Y permitime, y disculpame si me pongo un poquito histórico, pero esta situación de que en los Estados Unidos se está viendo la inflación más alta en 40 años, precisamente sucedió hace 40 años algo similar. En los años 70 la inflación de los Estados Unidos era muy alta, se procedió con una suba de tasas, y eso por diferentes factores llevó con el tiempo a una situación de dificultad en lo que tiene que ver con los compromisos de deuda para muchos países en desarrollo y particularmente a la región de América Latina. La semana pasada yo estuve en Los Ángeles en la Cumbre de las Américas y tuve la oportunidad de charlar con algunos analistas y hablaban de que son muchos los países actualmente, alrededor de 70, que están en un serio riesgo de defaultear sus deudas soberanas. Y uno se pregunta si Estados Unidos vuelve a aplicar la misma herramienta, el mismo herramental que hace 40 años para frenar su inflación, ¿puede repetirse la historia de volver a ver una crisis de deuda en los países emergentes y entre ellos obviamente la Argentina, que está más que comprometida debiendo 45.000 millones de dólares al fondo? Bueno, para contextualizar, digamos, Estados Unidos al subir la tasa de interés no solo le genera un problema a lo que son las deudas de países emergentes, sino que le genera problemas a, por ejemplo, los mercados hipotecarios de las propiedades, y también le genera problemas a lo que son las acciones en las que ahorran muchísimas empresas y muchísimas personas en Estados Unidos y en el mundo, porque, bueno, están vistas como generadoras de valor, y todo eso puede obviamente verse afectado con correcciones por este tema de la tasa de interés que vos mencionabas, que deviene el planteo de la inflación que viene acumulando Estados Unidos. Ahora bien, en lo que respecta a Argentina, una suba de tasa de Estados Unidos seguramente le exige tener que, si algún día vuelve a salir a los mercados internacionales, quizás salir con un piso más alto al cual ofrecer sus bonos. Por lo tanto, un piso más alto generaría que tenga un compromiso de financiamiento más caro. Si eso lleva al default o no de las economías emergentes o de distintos países, bueno, ahí va a estar el tema de cuánta disciplina fiscal tengan y de cómo puedan ir llevando la recomposición de reservas. No es exacto para cada país, obviamente es una amenaza y obviamente es lo que se está también trasladando en los precios de los bonos argentinos y en los precios de los bonos de también otros países que están en muchos casos, como dicen, mejor que la Argentina, pero están teniendo esta amenaza que vos bien mencionabas, ¿no? Hay otro tema que no sé si es específicamente tu
tu métier, pero indudablemente tengo que ponerlo sobre la agenda, y que tiene que ver con el desplome del precio del Bitcoin y otras plataformas de criptomonedas que ayer anunciaron que limitaban sus retiros, y aquí la prensa argentina, memoriosa de lo que fue el 2001, habla, bueno, se montó una especie de corralito para los Bitcoins. ¿Cómo estás viendo, digamos, este nuevo desafío que tiene bueno, las operaciones bursátiles y financieras hoy en día, pero también que va a seguir siendo más y más fuerte a futuro? Bueno, si bien yo no soy especialista en cripto, ni en criptomonedas, ni es mi métier, pero tengo una opinión formada respecto de qué es lo que pasa en muchos casos cuando se generan situaciones de pánico. El Bitcoin viene teniendo una caída bastante importante desde hace ya algunos días, las otras criptomonedas por efecto contagio también lo están teniendo, los mercados internacionales también, en especial los tecnológicos, están cayendo hace ya varios días, entonces eso genera que haya una suerte de pánico donde en general algunos inversores quieran salir rápidamente de sus posiciones, quieren liquidarlos, quieran posicionarse en otros activos, y eso en general muchas veces colapsa o los sistemas o colapsa las formas que tiene uno o la dinámica que tiene uno para poder deshacerse de todo eso. Respecto a lo que mencionabas de Binance, si hubo un corralito o no, yo no lo tengo tan claro, digo corralito porque es, como vos decías, lo que se le viene a la memoria a la gente acá en Argentina. Yo no lo tengo tan claro, lo que sí sabía es que por la volatilidad que hubo en determinados momentos, los que antes hacían con cierto dinamismo algunas operaciones lo estaban pudiendo hacer. Pero quiero decir, en contextos donde todo está mal, bueno, a veces las dinámicas con las que se vienen trabajando no funcionan igual. Creo que está recompuesto ese tema, pero es importante destacarlo. Guido, vamos con la última y te vuelvo, si se quiere, a la agenda doméstica, al dólar, sí, a las cotizaciones que están al alza, y si acaso esto complica bueno, el mantenimiento de un tipo de cambio oficial que, digamos, está más que retrasado respecto a las cotizaciones de acceso público, por así decirlo, si se me permite la expresión, y también con la meta que tiene el Banco Central de, en el marco del acuerdo con el fondo, de tener que acumular reservas. Bueno, el tema de la acumulación de reservas es muy interesante porque hemos tenido cosecha récord, hemos tenido una demanda para poder exportar bastante interesante, y sin embargo el Banco Central no pudo recomponer reservas. La realidad es que si uno compara con el año pasado, para estos momentos estaríamos alrededor de 6.000, 7.000 millones de composición de reserva, y hoy esas reservas no están en esos números, están por debajo. Entonces, ahí lo que habría que replantearse es el efecto negativo que genera la brecha cambiaria, y ahí lo conecto con lo que vos me mencionabas del tipo de cambio oficial, donde al haber tanta diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre, el que se puede comprar por bolsa, hace que al Banco Central le pueda quedar el efecto contable de cuántos dólares se liquidaron, pero los que son exportadores, esos dólares los utilizan para venderlo por el mercado libre porque vale el doble, digamos, y los importadores aprovechan las reservas para poder sobreestoquearse. Entonces, esos dólares el Banco Central nunca los termina viendo, y de alguna manera la recomposición genuina de reservas se termina deteriorando y no termina siendo tal, ¿no? Entonces ahí hay un problema importante. Guido, te agradecemos bueno, estos minutos que nos regalaste y la posibilidad de analizar y comprender un poquito más qué es lo que está sucediendo en los mercados. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Ezequiel, y un saludo muy grande. Hasta luego. Era Guido Lancilota, analista bursátil y director ejecutivo de Azur Capital, con el que estábamos tratando de entender y hacer meteorología financiera. ¿Qué está pasando en los mercados con estas tormentas de saltos, caídas en las cotizaciones, impactos en la Argentina, dificultades en la plaza local, y en lo que a vos respecta, en lo que quizá más te preocupa y mirás quizá, bueno, cotizaciones del dólar yéndose para arriba?